Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa un pan muy especial. Un pan que lleva por arriba un corazón y sirve para mostrar el afecto a alguien o el cariño o para decir un te quiero. Además es un pan que tiene una miga muy húmeda y muy esponjosa y de sabor es muy rico. Sirve para acompañar todo tipo de comidas y también para desayunos, para meriendas. En general para cualquier momento del día sirve. Además pega muchísimo para la época en la que estamos porque, como sabéis, dentro de unos días vamos a celebrar el día de San Valentín. Así que preparar este panecito para el desayuno o una cena romántica pues puede aportarle al asunto un toque muy especial. Está muy crujiente y a la vez está muy blandito, muy esponjoso. Fijaros qué blandito que está. Tiene la miga muy húmeda. Fijaros qué elástica que es. Muy blandita, muy esponjosa. Lo voy a comer con un poquito de brie. Unas setas. Me encantan estas setas. No sé cómo se llaman en español. Y lo voy a rociar con un poco de aceite de oliva. Es un aceite hecho con las primeras aceitunas de la cosecha. Y por eso tienen ese color así tan bonito verde. Y también es buenísimo de sabor. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina. La harina que estoy utilizando es la harina de trigo apta para hacer panes. Para más información sobre la harina te dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. He metido en un tamiz de 350 gramos 520 gramos de harina. Y claro, ahora no quiere salir, lo he presionado demasiado. Si no tienes un tamiz, pásala por un colador. En un recipiente o una jarra ponemos el agua templada, añadimos una cucharadita o 15 gramos de miel y añadimos la levadura. Puedes usar tanto la levadura fresca como la seca. Y removemos hasta que se diluya la levadura. Ahora vamos a añadir a la mezcla 3 cucharadas de harina. Removemos muy bien. Mejor hacerlo con ayuda de una varilla para que no queden grumos. Y dejamos la mezcla en reposo hasta que se active la levadura y la necesitemos. De esa forma comprobamos que la levadura que estamos usando funciona, que no está caducada y así nos aseguramos que el pan nos va a salir bien. Por otro lado, cogemos media taza o 65 gramos de harina y echamos por encima el agua hirviendo. Removemos muy bien. Con este sencillo paso cambiamos la estructura de esta parte de harina que hemos utilizado y la que va a enriquecer nuestro pan y lo va a hacer más rico al paladar, más delicado. Si queda algún que otro grumo, no pasa nada. Tapamos el recipiente y dejamos que se enfríe hasta temperatura ambiente. Sí, ya lo sé que destapado se enfría antes, pero también a la vez pierde la humedad y eso es lo que no nos interesa. Por eso hay que enfriarlo tapado. La levadura ya está activada. El preparado que hicimos también ya está enfriado hasta temperatura ambiente y vamos a proceder a hacer la masa. En un recipiente ponemos la levadura, el preparado que hicimos y removemos. Si queda algún que otro grumo, no pasa nada. Añadimos la harina restante, la sal y removemos.
Tratamos de hacer la bola con la mano. Yo voy a añadir unos 15 mililitros de agua más porque veo que mi masa es demasiado densa. Me gusta que quede más floja. Cerramos el recipiente y dejamos la masa en reposo unos 20 minutos. Es para que se humedezcan debidamente las partículas de harina y así luego nos sea más fácil amasarla. Después del reposo, ahora vamos a amasar la masa. También puedes amasar la masa en la amasadora. El tiempo del amasado te diré luego, cuando vea cuánto tiempo me tome en amasarla a mano. Como ves, es una masa muy agradable para amasar, no es pegajosa, es muy manejable. Es ideal para la gente que no tiene mucha práctica con las masas. Cogemos nuestro recipiente, lo untamos con pequeña cantidad de aceite, ponemos dentro la masa y dejamos que suba, casi duplicando su tamaño. He tardado en amasar la masa 10 minutos. En una amasadora en segunda velocidad necesitarás unos 10-15 minutos. Los que me seguís sabéis que mi recipiente tiene un gel calentador que ayuda a la masa a subir antes. Para más información sobre este recipiente, os dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Mi masa tardó casi duplicar su tamaño, 45 minutos. La tuya puede tardar más tiempo o menos, según la temperatura que tengas en casa. Colocamos la masa sobre la mesa, separamos 200 gramos de la masa, un trocito. Con esta masa, la que nos sobra, pues la doblamos de esa forma. Y la volvemos a poner en el recipiente. Y la masa que hemos separado la vamos a estirar en un rectángulo de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Cogemos una tabla, la espolvoreamos con harina y ponemos encima y la guardamos durante 45 minutos en el congelador. Congelador es donde hay hielo, donde hace mucho frío. Sacamos la masa del congelador y ahora con ayuda de un cuchillo vamos a recortar 2 corazoncitos con esta masa. Fijaros, ha quedado dura, que es muy fácil de cortarla. Lo primero que voy a hacer es dividirla en 2, así un poquito. Tampoco tienen que quedar perfectos, ¿no? Aunque puedes hacer con ayuda de una plantilla, pero yo creo que así con la mano
que se vea que es artesanal, pues quedará muy bonito. Ahora que lo he marcado, ahora lo voy a recortar con el cuchillo. Y aquí tengo el otro. Y la masa que ha quedado, os recomiendo guardarla en el congelador y luego la próxima vez cuando vayáis a hacer un pan, pues lo añadís y vais a ver lo rico que os va a salir el pan, porque esta masa ya está madurada, trabajada y le va a dar al pan que vais a hacer un sabor muy bueno. Espolvoreamos la mesa ligeramente con harina, volcamos nuestra masa y la dividimos en 2 trozos iguales. Yo lo voy a pesar para que me salgan iguales. Y ahora con esta masa hago 2 pelotitas. De esa forma. Y ahora cojo un paño y lo espolvoreo con harina de centeno integral. Si no tienes harina de centeno integral, puedes utilizar harina de trigo integral, de espelta integral, vamos, la que tú quieras, que sea una harina integral. Ahora nuestros corazoncitos los pulverizo con agua y los coloco aquí. Los he mojado para que así se adhiere mejor la harina de centeno. Y también mojamos un poco por aquí. Y colocamos sobre los corazoncitos nuestras bolitas. Los tapamos con el paño y dejamos que suban duplicando su tamaño. 20 minutos antes de que termine el levado, encendemos el horno a 215 grados con calor de arriba y abajo. Si no tienes esta función, te recomiendo que leas el artículo sobre cómo usar los hornos que te dejaré debajo del vídeo en la descripción. En el fondo del horno ponemos una bandeja para echar el agua y crear el vapor. A 20 grados han tardado en subir 1 hora y 20. Según la temperatura que tengas en casa, pueden tardar en subir más tiempo o menos. Con ayuda de una pala los pasamos a la bandeja y los llevamos al horno. En la bandeja del fondo echamos un vaso de agua caliente y horneamos los panecitos de 30 a 40 minutos o hasta que queden como a nosotros nos gustan. Para que se hornee por igual, lo voy a girar a 180 grados, porque mi horno no hornea por igual. En cuanto ves que el pan ya está como a ti te gusta o bien doradito, pues lo sacamos del horno. Fijaros qué bonitos que son. Colocamos los panes sobre una rejilla para que se enfríen. Ya sabéis que no es recomendable comer el pan caliente. Todavía dentro del pan van los procesos de cocción y por eso el pan caliente cae pesado al estómago. Bueno, vamos a ver qué tal está esto. Fijaros qué tierno que es el pan, madre mía. Que claro, le puse allí bastantes cosas. Es una tostada, amigos, exquisita. Y me lo he inventado ahora mismo, con lo que tenía en la nevera. Este pan también sirve para rebañar el plato. Amigos, este pan es 100% recomendable, porque a la par de bonito es deliciosísimo. Tiene una amiga que me sorprendió porque es muy húmeda y es deliciosa, es muy blandita, muy tierna y tiene un sabor increíble a trigo, no sé, me encantó, me encantó. Así que prepáralo porque os va a gustar. Cuéntenme por favor en los comentarios qué tal os pareció la receta.
Y si os ha gustado, compártanla en las redes sociales con vuestros amigos. Y también suscríbanse a mi canal si aún no lo has hecho, porque es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y que paséis muy bien el día de San Valentín.